He vuelto, noté ahí que me nombraste, estuve viendo en las redes también, que el Team Python está ahí a full, así que muchas gracias por acompañar. Y ahora queremos pasar a una charla también que estamos esperando, estamos ahí todos expectativos, ¿sí? Vamos a presentar la charla de Xavi Berkovich, quien es científica de datos sociales, se recibió de actuaria y recientemente terminó el máster en demografía y sociología. Y vamos a escuchar su charla titulada Identidad de género, ninguna de las anteriores. Xavi nos cuenta cómo se registran las identidades de género no cis en los datos. Nos va a hacer un recorrido de preguntas y desafíos para reflexionar sobre la representación de identidades de género no binarias, travestis, trans, queers y más en nuestros formularios, bases de datos y sistemas de información. Y les recuerdo que aprovechen, mientras está la charla de Xavi, para ir dejando las preguntas en YouTube, porque nuestro flamante equipo, ¿sí?, de producción ahí va a estar recolectando mientras transcurre la charla. Así que aprovechen, ¿sí? Vamos entonces a ver qué tiene Xavi para compartirnos. Por favor, ya. Queremos ver todo. Hola, yo soy Xavi y les traigo hoy una charla que se llama Identidad de género, ninguna de las anteriores, donde vamos a estar hablando de la representación de las identidades no cis en los datos. Un primer spoiler es que esta charla tiene muchísimas más preguntas que respuestas. La primera pregunta es, ¿quién soy? Una respuesta que estoy encontrando es que soy una persona queer. No soy una persona cis. Tampoco soy una persona hetero ni una persona monógama. Me considero poliamorosa, me considero pansexual. Y vivo en un mundo lleno de representaciones y de situaciones que no me representan, en las cuales no me siento del todo yo. Por ejemplo, compartiendo con mis amigas cis, con mis amigas hetero, que se están casando y están teniendo hijes. Y yo acá, queer, poliamorosa, siendo constantemente leída como mujer, sintiéndome extraño cada vez que salgo de bañarme y tengo que pensar qué ponerme, qué ropa me pongo hoy, qué expresión voy a tener hoy para el mundo. La mayoría de las veces que lleno un formulario, mi identidad de género no está representada. En el caso de mi DNI, tiene un género que no es el mío. Y legalmente, el día que quiera tener una familia, probablemente no la pueda registrar de la manera que me gustaría. Además de todo esto, soy una nerd. Siempre me di cuenta de esto. Siempre me gustó muchísimo estudiar, me gustaron muchísimo los números. Empecé a programar más o menos por la época de esta foto, tal vez un poquito de años antes. Y muchísimos años después, empecé a dedicarme a la ciencia de datos. Primero en bancos, en aseguradoras, en un mundo un poquito más corporativo, pero no me terminaba de convencer. Años después me di cuenta que lo que quería hacer era trabajar sobre datos sociales, que hablen de las poblaciones. Y con la Marea Verde del 2018 me di cuenta que lo que quería estudiar eran desigualdades basadas en género. Y cuando digo género, que se entiende en un sentido amplio, no estoy hablando solamente de mujeres cis. Y cuando digo datos, estoy hablando de datos que representan a las identidades y a las personas como yo. Raris, queer, lesbianas, bisexuales, pansexuales, travestis, trans, poliamorosos, diversos, coloridos. Pero bueno, los datos son un recorte de la realidad, son una representación parcial. Nunca pueden mostrar un dato todo lo que es una persona o todo lo que hay en una sociedad. Pero este recorte que tenemos hoy en día, ¿es lo suficientemente cierto? ¿Nos sirve? Entonces, mi pregunta principal es ¿cómo existimos en estos datos? ¿Nos representan a las personas, específicamente a las personas no cis? Bueno, si no sos cis, probablemente estos datos no te representen de una manera muy fiel. Probablemente, digamos, vivimos en un mundo que no es solamente muy heterosis en lo institucional, sino también a nivel de sistemas. La mayoría de las bases de datos que cuentan con un campo de género, que muchas veces hasta se llama sexo, está codificado de forma binaria, está codificado de forma estática y no siempre está definido por la misma persona que está rellenando ese dato, de la cual ese dato debería hablar. Entonces, ¿cómo podemos generar sistemas de información
que representen de una mejor manera la diversidad que hoy en día tenemos a nivel género, a nivel vincular y a nivel sexual. En Argentina tenemos una ley de identidad de género que es ejemplo de derechos humanos a nivel internacional. Es un orgullo, es bellísima la ley que tenemos. Tiene una definición de identidad de género que a mí me encanta. La voy a leer brevemente. No es toda la definición, es una partecita. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, tenemos una ley preciosa que habla de la autodefinición del género, pero ¿qué pasa si quiero hacer la rectificación registral de mi identidad de género? Voy al registro civil, ¿no? ¿Y esto se refleja a nivel sistema? ¿Se refleja a nivel bases de datos? Bueno, probablemente no. La ley es preciosa, tenemos una ley muy hermosa, pero la implementación, bueno, no es tan directa. Para empezar, solamente podemos elegir entre las opciones M, F y X para que aparezcan en nuestro DNI. Entonces, si bien hablamos de identidades autodefinidas, no estamos pudiendo autodefinirnos. A mí personalmente no me representa ni mujer, ni hombre, ni X, ¿no? Entonces, de alguna manera esta ley nos está como limitando las opciones que tenemos para definirnos. Entonces volvemos, ¿no?, a la misma pregunta. ¿Cómo podemos generar sistemas de información que nos representen de una manera un poco más real a nuestras sociedades? Empezando a pensar en esta pregunta hace ya unos 2 años, me encontré en el camino con un montón de desafíos. Iban desafíos desde un lado de sistemas y desafíos desde cómo representamos estas identidades a nivel datos. Siendo una persona venida del mundo de datos, es como que se me mezclaba un poquito todo. Entonces, por un lado tenemos el hecho de que es una identidad autodefinida. Si nosotros ponemos una cantidad predeterminada de identidades, siempre alguna nos va a quedar afuera, porque no podemos saber de antemano cuáles son las identidades de todas las personas que existen en el mundo. Entonces, tenemos el tema del autodefinido, ¿no?, que nos hace que estamos hablando de un universo, podríamos decir, casi infinito de identidades. Por otro lado, tenemos el hecho de que las identidades son dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo, personalmente, ahora me identifico como queer, pero si me preguntabas hace 1 año, la verdad es que estaba coqueteando con la identidad no binaria, por decirlo de alguna manera. Y más atrás me identificaba como mujer. Entonces, la identidad es algo que cambia con el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para contemplar eso en el momento en que estamos diseñando un sistema de información? Por otro lado, tenemos el hecho de que las identidades pueden ser compuestas. ¿Qué significa esto? Esto puede ser un poco complejo al principio, pero podemos hablar de una identidad, por ejemplo, una identidad lesbiana transmasculina. Entonces estamos hablando de una persona que se identifica de una manera compuesta, no hay una sola palabra, no hay un solo concepto que defina a esta persona, sino que son varios conceptos en sí. Femineidad travesti, por ejemplo, es una identidad de una persona muy querida dentro del activismo y que, bueno, no se define de una sola manera. Y por otro lado tenemos también el desafío de los costos de adaptación. Hoy en día contamos con sistemas muy binarios en cuanto al género, en cuanto al sexo. Entonces adaptar estos sistemas, adaptar estas bases de datos implica un costo, que no siempre es muy barato. Y después tenemos, esto lo puse como desafío, pero más bien para mí es un prejuicio, que es el tema de la relevancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué y para qué voy a gastar recursos? ¿Voy a tener horas de estar pensando para mejorar estos sistemas de datos, para representar a quién? ¿No? Entonces, ¿por qué es importante de alguna manera? De vuelta, para mí, más que un desafío, es un tema de prejuicio. Entonces, me voy a centrar muy brevemente en este desafío de la relevancia. Para hablar sobre esto, voy a presentar un estudio que hice hace unos meses. Acá vemos 2 mapas, ¿no? Tenemos un mapa a la izquierda, que está más verde, y un mapa a la derecha, que está más naranja, incluso tirando a rojo. En estos mapas estamos representando el promedio de satisfacción con la vida de un montón de personas. En el de la izquierda estamos presentando la satisfacción con la vida promedio de las personas cis,
Por las limitaciones de esta base de datos, estas personas cis eran personas cis no heterosexuales. Estamos hablando de lesbianas, estamos hablando de gays, estamos hablando de bisexuales, estamos hablando de pansexuales. Pero estamos hablando de personas cuyo sexo asignado al nacer es el mismo que la identidad de género que tienen. Por el otro lado, y en el gráfico de la derecha, el que vemos un poco más naranja, estamos hablando de las personas que no son cis. Es decir, que su identidad de género no se condice con el sexo que les asignaron al nacer. Estamos hablando de personas trans, de travestis, de no binarias, de queer, entre muchas otras identidades. Entonces lo que vemos acá es que claramente hay una diferencia súper grotesca entre la satisfacción de las personas cis, incluso siendo parte de orientaciones sexuales no hegemónicas como es la heterosexualidad, contra las personas no cis. Y vemos que hay un diferencial súper grande, que el hecho de tener una identidad de género que no es el sexo asignado al nacer, ya de por sí te pone en un peor lugar en cuanto a la satisfacción que tenés con tu vida. Hay un montón de estudios que podemos presentar para hablar de este tema de la relevancia. Yo elijo presentar este porque lo hice hace unos meses y me pareció súper fuerte este resultado. Pero el tema de la relevancia me parece que es claro. Hay personas que la están pasando cuanto menos un poco peor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, centrándonos en el resto de los desafíos, me encuentro de vuelta con esta pregunta. ¿Cómo preguntamos hoy en día la identidad de género en distintos formularios? Me fui encontrando con distintas opciones en el camino y tenemos distintas formas y distintos acercamientos a cómo hacerlo. Obviamente estamos hablando de cuestionarios con más opciones que hombre-mujer, ¿no? Estamos buscando formas de relevamiento que vayan un poquito más allá. Entonces, lo que me fui encontrando en general termina rondando en torno a dos soluciones. La primera que estoy trayendo es sobre el censo de Reino Unido. Entonces, la pregunta es sobre, atención, esto es súper interesante. ¿Es el género con el que te identificás el mismo que tu sexo registrado al nacer? Entonces ya directamente esta pregunta categoriza. ¿Cis? Sí, dice que sí. No, no cis. O sea, ya de por sí tiene una categorización bastante clara de partida. Y en el caso de que no, te deja el campo abierto, campo de texto abierto, para que vos ingreses tu identidad de género. ¿Sí? Entonces, está bueno porque es súper respetuoso el tema de la autodefinición, el tema de las identidades compuestas no sería demasiado un problema, pero después al nivel costo de sistema, a nivel análisis, esto lo vuelve súper complejo y súper costoso, porque no tenemos como ciertas categorías predeterminadas en las que cae la mayoría de la población y después un campo abierto para ir ayudando. Yo la verdad es que trabajé con datos que preguntaban el género de forma de campo abierto y son súper complejos. Por otro lado, tenemos el censo que se hizo este año en Argentina. Entonces, tenemos para empezar dos preguntas distintas. Una sobre el sexo registrado al nacer, que está bueno porque ingresa una opción que va más allá de mujer y varón, que eso la verdad es que está súper bueno porque tenemos una parte de la población que al nacer ya de por sí no se le registra un sexo que sea mujer o varón, sino que hay otras también expresiones del sexo, para decirlo de alguna manera. Y por otro lado tenemos la segunda pregunta, que habla, de acuerdo a la identidad de género, se considera mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad ninguna de las anteriores, prefiero no contestar o ignorado. Entonces tenemos un montón de opciones, no tenemos la opción de campo abierto que nos permitiría autodefinirnos si nuestra identidad no está representada en las anteriores, pero hay un conocimiento de contexto local en el cual estas preguntas, mal que mal, terminan representando una parte bastante grande de la población. Entonces, si bien tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el hecho de no tener el campo abierto para autodefinirnos si no nos identificamos con ninguna de las anteriores, pero por otro lado, medianamente ya organiza en categorías determinadas las identidades que ya sabemos que existen en este territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el campo abierto está bueno, pero también está bueno que tengamos categorías. ¿Cómo trabajamos con todo esto? Para variar, les voy a dejar más preguntas que respuestas.
Entonces, para empezar, ¿para qué necesito preguntar la identidad de género? ¿Es un dato que necesito? ¿Es algo que quiero que esté en mi sistema de información o es un dato del cual podría prescindir? ¿Es un dato que eventualmente me va a levantar algún tipo de sesgo con esta información o es un dato que me va a aportar formas de trabajar? ¿Necesito la identidad de género o los pronombres? ¿Qué es lo que me está interesando? Tal vez necesito ambas. ¿Sé cómo tratar a esta persona en cuanto a pronombres? ¿En algún momento lo pregunto? Esto es otra cosa súper interesante que podría estar en una base de datos. A la hora de mandar un mail, ¿qué trato tengo con esta persona? Súper interesante y súper válido. Según el contexto local del formulario del software que estoy implementando, ¿cuáles son las principales identidades que conozco? ¿Tengo idea de más o menos cuáles son estas identidades? Así como en el censo de Argentina se incluye la opción de travesti, por ejemplo, que es una identidad súper fuerte en el territorio. ¿Conozco cuál es el contexto en el cual lo voy a aplicar? ¿Conozco cuáles son las identidades de género más comunes en ese contexto? ¿Puedo incorporar un campo de texto abierto? ¿Es algo que puedo hacer o que me generaría un costo que no puedo afrontar? ¿Puedo incorporar el hecho de usar opciones múltiples? Una persona que pueda seleccionar esto que hablábamos de las identidades compuestas, que puedan seleccionar más de una opción, es también una buena idea. Entonces, estas son algunas preguntas, ¿no? O sea, a la hora de implementar un cuestionario, de implementar un software determinado que por alguna razón pregunte o levante datos de una persona, son distintas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Principalmente, si queremos tener una representación un poco más grande, un poco más amplia, un poco más realista sobre las identidades de género de las personas. Y no solamente por el hecho de representarlas, sino por el hecho de inspirarnos. Según Judith Butler, el género es la copia de algo de lo que no hay original. Entonces, como no hay un original, no hay una sola cosa, mientras más opciones, mientras más inspiraciones, mientras más identidades conozcamos, mientras más opciones tengamos en un formulario, mayores van a ser las cantidades, las formas de ser que tenemos adelante. Las distintas formas de ser y las distintas representaciones nos van a permitir expresarnos y vivir de una manera más completa y muchísimo más libre. Yo creo que los datos deberían poder ayudarnos también a hacer eso. Así que si no tenemos posibilidades, ni siquiera nos lo preguntamos. Muchísimas gracias. De vuelta, yo soy Sabi, @SabiBerco, en cualquier plataforma, por ahí me encuentran, por ahí me escriben. Muchísimas gracias. Y estamos de vuelta aquí en el piso. En esta oportunidad tenemos a Sabi. Bienvenida, Sabi, gracias por estar acá compartiendo. Me encantó la charla, cómo nos hace abrir la cabeza, pensar no dejar a nadie afuera y que seamos responsables de lo que estamos construyendo. ¿Cómo estás, Sabi? Hola, Vale, muy bien. Qué difícil verme en pantalla en la charla. Somos dos. Acá en conductora también es 3, me dice mi compañera aquí. Es muy difícil verse en cámara, pero no, salió genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, la gente está preguntando un montón por YouTube, quiere saber un poco más de esta charla y me preguntan que publicaste algún estudio al respecto de esto. Si es así, ¿dónde se puede leer el estudio? Bien, así como estudios publicados, míos propios no tengo en este momento, porque los estoy trabajando, estoy empezando el doctorado donde justamente voy a ir súper a fondo con esta temática. Sí puedo recomendar una página, un proyecto en el que trabajé, digamos, uno de los proyectos a los que di arranque, di inicio y que después, como los hijes, empezó a caminar después por su cuenta, que se llama Identidades Informadas, que es un proyecto que realizó Fundar con colaboración de un montón de personas dentro del activismo también, que está súper bueno y que habla justamente de nuestra ley de identidad de género que tenemos en Argentina y las distintas implicancias que esa ley tiene y bueno, está súper interesante. Así que esa página Identidades Informadas, hay muchísimas cosas súper lindas en las que estuve trabajando en algunas y en otras no tanto, pero que sí profundizan sobre esto y está súper interesante. Bueno, acá la gente te mete presión para que sigas generando un montón de material, te quieren seguir leyendo, viendo tus trabajos. Y tenemos más preguntas. Me preguntan, ¿cómo se entiende la idea de certeza
¿Cuándo hablamos desde una posición queer? Wow. Qué pregunta, ¿no? Tranqui, Serena. Muy tranquila. Me la llevo y retomo terapia. En esa. Es difícil, la verdad. Yo creo que hay un tema de que está en ebullición, ¿no? Tenemos como un momento de revolución, creo, en lo identitario. Por lo menos así lo siento, así lo veo en mi entorno más cercano, que nos estamos como preguntando todas estas cosas y repreguntando demasiado. Es como pasa, supongo que también en algunas cosas dentro del feminismo, ¿no? Como que son temas que están tan en ebullición que, citando al querido Chino Darín, si me defino me limito. Entonces, de alguna manera, creo que la idea de certeza, yo por ahora la guardo en una cajita. Prefiero seguir investigando más a prueba y error, digamos, más libre de verdades tan determinadas y de certezas tan fuertes, porque me parece que en algún punto todas estas certezas que siempre existieron de que el hombre y que la mujer nos terminaron limitando. Entonces, por mi lado, decido de alguna manera y de alguna manera consciente dejar las certezas a un lado y tratar de probar, ¿no? De jugar un poquito más. Me encanta esto que nos expresás. Y bueno, si no venimos acá, hacemos terapia grupal y vamos a ver qué sale también. Bueno, pero la gente sigue preguntando, Sabi, ahora que quieren saber cómo es la situación en torno al respecto a la identidad de género en donde estás actualmente. Bien, buena pregunta. Creo, y esto lo voy a decir que yo venía como de un ambiente, yo estaba viviendo en Buenos Aires hasta hace 1 año y medio, y creo que ya mi entorno lo había depurado bastante, para decirlo de alguna manera, como que me movía siempre en espacios bastante seguros, donde me sentía bien, donde no había tanto, digamos, como contacto inesperado con situaciones inesperadas, y al mudarse, al migrar, las reglas cambian. Entonces, me pasa que me encuentro digamos, en espacios donde las identidades no cis directamente no existen, no se consideran. Y la verdad es que tuve muchísima suerte de encontrar, digamos, al que es mi supervisor actual, que, digamos, él trabaja investigando desigualdad basada en identidad sexual, orientación sexual, identidad de género. Y bueno, con él hay un vínculo súper lindo, donde es súper respetuoso. Y de hecho es súper lindo, digamos, trabajar con él. Y mi ambiente cercano de trabajo es un ambiente súper respetuoso también. Pero bueno, son todos, digamos, somos todos doctorandos, doctorandas, doctorandes de ciencias sociales de alguna manera, entonces es un espacio seguro en algún sentido, porque bueno, estamos justamente atravesando estas dinámicas y tratando de entender lo que pasa. Entonces, bueno, por ahí es un poco sesgada mi visión. Pero sí, a mí me da la sensación de que en Argentina estamos un poquito más adelante en estas temáticas que en otros lugares y que acá en Europa. Muchas veces tendemos a idealizar, bueno, Europa y qué sé yo, y bueno, en ese sentido creo que en Argentina estamos un poquito mejor. Que sí. Pero bueno, seguimos construyendo, ¿no? En comunidad, y gracias también a personas como vos que nos comparten sus experiencias. Sabi, yo quisiera charlar 3 horas más con vos, pero vamos a pasar ya a otra charla. No quiero dejar de agradecerte por tu tiempo, por compartirnos todas estas experiencias y que juntos podemos seguir construyendo nuevos sistemas que involucren a todas las personas. Muchas gracias, Sabi, por estar con nosotros. Y te vamos a seguir en las redes también para seguir investigando qué va pasando. Muchas gracias.